Mm, No te había visto. Ven, acércate. Toma asiento. Yo soy el cuervo, y estos son mis relatos. Sin decir más, el grupo llegó a las minas. Bonnie tomó una antorcha con una mano y en la otra mano agarró un rosario que tenía desde que inició su profesión, entrenado por su maestro, José de la Parra, sacerdote famoso en el Vaticano por su gran devoción. Dicho rosario le fue entregado a José por el mismo Papa, atesorado como una reliquia, misma que José le dio a Bonifacio, orgulloso de su más grande alumno. Ayudarás a mucha gente, le dijo José con gran orgullo. Así pues, con el rosario enredado en la mano, dejando ondular en el aire la cruz y la antorcha en la otra mano, alzándola en lo alto, entró con cabecilla de la multitud. Detrás de él iba Guadalupe y los demás. Cada paso que daban esos valientes hombres los adentraba en la oscuridad irracional. Las antorchas apenas iluminaban unos pasos más allá de su vista. En las paredes de las minas se veían pintadas con un líquido marrón y detalles rojizos, simbología que podían atribuirlos al errante. Sus pasos firmes crujían por romper huesos de animales pequeños que estaban regados por todo el camino. Y así fueron adentrándose a esa mina, hasta toparse con un túnel de 2 caminos. ¿Por dónde, padre? Se escuchó una voz áspera, con notas de temor. Lo más inteligente es que se separe el grupo. 6 hombres por la izquierda y los demás conmigo. Y la señora Guadalupe vendrá también a mi lado. Recuerden, hermanos, no se separen y manténganse unidos. Hagan oídos sordos a lo que pueda decir la bruja y que Dios los bendiga. Sin perder más tiempo, los 2 grupos avanzaron y los túneles se volvieron aún más profundos. Los caminos eran más tétricos. Los huesos comenzaron a aparecer con rastros de carne. Después de unos metros, tenían carne y sangre, y cada paso se hacía presente el crujir de los huesos. Aromas fétidos comenzaron a aparecer, y conforme caminaban hacia el interior de la mina, la peste se volvía más presente y nauseabunda. Después de horas de estar caminando, el abuelo decidió recargarse en una de las paredes, pero al apoyar la mano sintió algo viscoso emanando de la porosidad de la piedra, un líquido transparente, de olor pestilente. En ese momento escuchó algo en el ambiente, respiraciones profundas, inhalaciones profundas y exhalaciones complicadas. Alguien con problemas nasales lo hubiera reconocido en el momento. Era una respiración tropezada, como un ataque de asma. Entonces Bonnie volteó al suelo, pues su vista periférica había percatado de algo que él no. Aquellos huesos en el suelo se hinchaban y volvían a su forma natural, como si de ellos viniera la respiración. Entonces vio que la luz de la antorcha se apagaba y que otro líquido exudaba de los techos, un líquido menos espeso, pero rojizo, que tenía el entorno. Un sonido estridente de cadenas y maquinaria comenzó a escucharse, atosigando los oídos del padre, tirando la antorcha para cubrirse del suplicio a sus oídos. Una voz ahogada por el entorno se hizo presente y movimientos bruscos atronaron el lugar. El padre en ese momento vio al ente, un ser que se encontraba en el fondo del pasillo, de tez negra cubierta de líquido rojizo del techo,
cuernos que sobresalían de las sienes ondulándose en sí mismos, arqueando su trayectoria hacia la boca del monstruo. Ojos brillantes de color blanco, pálidos, ojos que no reflejaban un alma en su interior, su boca abierta, no por pliegues naturales, sino porque sus labios estaban arrancados, y la piel de sus cachetes estaba mutilada. Sus dientes parecían humanos, no aparentaban estar chuecos, tenían una perfecta posición, sus colmillos sobresalían, y sus incisivos brillaban con una luz tenue. De su garganta salía vapor, graznidos y silbidos. Su cuerpo se ondulaba de arriba a abajo con una respiración profunda que hacía. Sus ojos llenos de cólera, su cuerpo totalmente musculoso, y en una de sus manos un hacha enorme con detalles dorados y un metal brillante plateado por la que escurría aquel líquido rojo. Este ser demoníaco destruía la piel con su mirada, su respiración le pesaba y sus dientes lo desgarraban sin siquiera tocarlo. Su horrida voz retumbó por las paredes, irreconocible y estruendosa. Aunque su lengua era extraña y gutural, sabía lo que decía. Tu alma será mía. Levantó levemente el hacha y la dejó caer con fuerza, levantando tierra y polvo tapando parte de la visibilidad, haciendo que este movimiento intimidante varias veces, como si de un toro enfurecido se tratase. La caverna retumbaba, el techo dejó caer un sinfín de ese líquido rojizo, y el polvo se levantó. Donde antes había un ente horrible y espantoso, solo su ilusión quedaba. Aquellos ojos llenos de rabia se asomaban por la nube, incrustándose en la piel del abuelo, penetrando sus músculos, enterrándose en sus huesos. Una voz a lo lejos se hizo presente y un ligero movimiento errático en el cuerpo del abuelo le indicaba que tenía que correr. La voz se volvía más presente, mientras el movimiento era más notable. Detuve la narración un tiempo, dudosa. Mis amigos me vieron estupefactos. Entrecerré los ojos. Noté aquella sombra que nos acompañaba más grande y fornida. Formé una cara de espanto y alcé la mano. Ahogué un grito y todos voltearon asustados. La sombra desapareció en el mismo instante en que la señalé. Betsabé me miró molesta. Adán soltó una carcajada. Lucía abrazaba a Adán. No hagas esas bromas, aunque sean buenas, dijo Sebastián. Exacto. Mejor continúa con la historia, mencionó titubeando Arnold. Está bien, no más interrupciones, contesté. Pero continúa la historia como el abuelo me la contó. Lucy sabe lo bueno que es narrando el abuelo, sea o no su historia. ¿Dónde me quedé? Hija de la guayaba y la tostada, dijo fúrica Lucía. Todos la volteamos a ver, extrañados por la expresión tan vieja como nuestros abuelos. La voz se volvía más presente, mientras el movimiento era más notable. Repuso. Cierto. Continuó. Aquella nube se fue disipando. El demonio comenzó a moverse hacia Bonifacio. Cada paso era imponente, pesado y torpe. La mina retumbaba con cada andar, generando que el líquido viscoso del techo cayera más rápido. Más pronto que tarde, la distancia que los separaba se redujo drásticamente. El hacha raspaba su filo contra el suelo, quebrando los huesos, desgarrando la roca. A 1 metro de distancia del abuelo, el demonio alzó su mano señalando al sacerdote, listo para tomar su cuerpo y sin esfuerzo alguno llevárselo con él a la oscuridad,
donde su fe sería profanada y el cuerpo ultrajado. La voz se volvía más presente y los movimientos del cuerpo de Bonnie eran inexactos, casi estúpidos, hasta que en un parpadeo desapareció toda la escena. El túnel de la mina estaba vacío, inundado de escoria y ligeras luces emanadas por las antorchas. La voz de la señora Guadalupe repetía una y otra vez el nombre del padre, mientras sus manos, aferradas a su hombro derecho, lo agitaban de un lado a otro. Cuando notó que la lucidez había vuelto, en ese momento dejó de sacudirlo. Entonces preguntó: ¿Cuánto tiempo dejé de reaccionar? Su voz temblaba. Unos minutos, padre, dijo preocupada. ¿Qué vio más adelante, padre?, preguntó Pancho, un hombre demasiado pegado a la iglesia. Una intimidación bastante realista. Nos enfrentamos a una bruja con pactos demoníacos. Tengan cuidado, respondió Bonifacio con voz temblorosa. El padre Boni comenzó a orar el Ave María. Pidió que lo acompañaran con las oraciones mientras caminaban a lo profundo de la mina, donde los glifos y las figuras rituales en las paredes se volvían más continuas. Tras caminar una hora más, se toparon con la cámara ritual de la bruja, las paredes llenas de simbología esotérica, pentagramas en el techo, pieles de animales decoraban las paredes, bastones que sostenían hierbas y bolsas de cuero sin curtir. En el centro estaba la errante, con un cuchillo lleno de sangre. El pobre nonato no tenía vientre ni órganos. Los intestinos colgaban de su cuello y sus extremidades estaban dispersas en los 4 puntos cardinales. Guadalupe, al contemplar la escena, gritó desgarrando su garganta. Le arrancó de las manos a uno de los hombres un rifle y lo apuntó contra la bruja, disparando y martillando el arma para continuar disparando, vaciando el cargador en su pecho. Pero esto parecía no inmutar a la bruja, la cual solo se quedó con un poncho hecho de piel de lobo desnudando su cuerpo, mostrando su piel teñida de rojo. En su rostro dejó ver una sonrisa malévola, y sin mover ni una parte de su boca comenzó a hablar en otro idioma, el cual el padre reconoció. Era la misma voz y el mismo idioma que el demonio. Los hombres que lo acompañaban no dudaron ni un segundo, disparando ráfagas constantes en el pecho de la bruja. Algún audaz disparó a la cabeza, traspasando su frente, volando la parte de la nuca con todo y sesos. El cuerpo cayó al suelo sin remedio, mientras más balas seguían volando a su alrededor, algunas incrustándose en el cuerpo y otras siguiendo su rumbo hasta impactar en la pared. Una vez que los cargadores fueron vaciados, reinó el silencio otra vez. Los hombres no dudaron en recargar las armas. Acostumbrados a entrar en tiroteos, obedecieron sus instintos. Mientras tanto, Bonnie se acercaba lentamente al cuerpo del bebé sacrificado. Incrédulo de la situación, se limitaba a lamentarse del ruin espectáculo que el lugar ofrecía. Por otro lado, la madre desconsolada se limitó a tirarse al suelo, a llorar, lamentar la pérdida de su primogénito. Era todo lo que le quedaba. Con la bruja muerta, no había más que hacer, o al menos eso creía Guadalupe. En la mente del padre Bonifacio, un murmullo llamó su atención. Comenzó a girar la cabeza de un lado a otro para intentar ver de dónde venía aquella voz. Y después de indagar por todos lados, por fin dio con el origen de aquel sonido. Un murmullo que solo oía el sacerdote, que prontamente se fue volviendo más fuerte,
ganando ponencia, y una vez que el padre escuchaba perfectamente las palabras, lo notó. Él no era el único que lo escuchaba. Los hombres que lo acompañaban se inundaron de terror y sus rostros lo demostraban en forma eficaz. Sin embargo, ella era una excepción. Guadalupe oía la voz y sus palabras, pero su corazón se llenaba de rabia, ira descontrolada que exigía sangre. Así que, como la vida de su preciado bebé había sido arrancada de sus manos, ella en respuesta arrancaría una vida. Tomaría a aquella mujer y le despojaría el alma, a mano desnuda si era necesario, para tomar su venganza. Un hombre se acercó y tomó el hombro de la mujer. Era Bonifacio, que en su semblante mostraba horror. ¿Cómo una persona puede soportar tanto castigo y seguir viva? ¿Cómo alguien podría recibir un disparo en la cabeza y seguir hablando? Se preguntaba una y otra vez, formulando la pregunta, intentando encontrar una explicación. «Es porque esa mujer no es una persona, padre», contestó Guadalupe con furia impalpable. «Es un demonio terrenal y lo haré pagar». Entonces le prestó atención a aquel cántico. Después de unos segundos, entendió aquellas palabras, un rezo del más allá que obligaba al cuerpo a reaccionar, un versículo demoníaco que le negaba la muerte a aquel cuerpo, aferrando el alma de la pobre mujer a un cuerpo inerte. «Suélteme, padre. Si no los tiene bien puestos, no importa. Yo tomaré su vida», dijo Guadalupe con rabia incontenible. Entonces Bonifacio soltó el hombro y al mismo tiempo aquel cuerpo se levantaba de forma antinatural, quedando de pie, dejando caer las balas que impactaron su cuerpo, sonando como cascabeles rebotando contra el suelo. Solo una bala permanecía en su cuerpo, una bala que había impactado su cráneo. Un túnel deforme que atravesaba su cabeza, donde un ligero destello se había presente. Una sola, pero larga gota de sangre apareció mientras esa bala caía por el aire, seguido de un crujido. Aquella frente volvía a retomar su forma. Parte de la nuca y el cerebro que había volado regresaban a su posición original, soldando el hueso roto en un instante. La bruja entonces habló. «¿Por qué estás enojada, Guadalupe? Yo te di a tu hijo. Estabas en deuda». Su voz gutural, grave como el de un hombre, retumbó por la sala, encarnándose en las mentes de los presentes. «¡Tú me la arrebataste!», Guadalupe respondió iracunda. «Te fui fiel, pero no te bastó». «¿Y por qué crees que me bastaría con tan poco?», dijo comenzando a reír. Guadalupe no aguantó más su rabia. Tomó el rifle empujándolo con ambas manos y corrió contra la errante, estampando la cacha de su rifle en el rostro de la bruja, desfigurándolo en el acto. La nariz de la bruja tronó, algunos dientes cayeron al suelo, la cara de Guadalupe mostró una sonrisa de satisfacción. La bruja cayó una vez más al suelo, y Guadalupe aprovechó la situación para seguir repitiendo los golpes. La sangre salpicó el área. El crujir de los huesos se mantenía constante y después de un minuto, Guadalupe se cansó y dejó de estrellar su arma contra la masa amorfa que estaba en el suelo. De pronto esos susurros se volvieron a ser presentes, subiendo paulatinamente su intensidad. No daban crédito a lo que veían.
El cráneo destruido volvió a formarse. La sangre y sesos volvían a entrar por donde salieron, seguido del crujir de los huesos. Una risa enfermiza onduló y rebotó por las paredes de la mina. De un momento a otro, la errante estaba de pie. Con un movimiento repentino y rápido, con su mano derecha lanzó por los aires a Guadalupe. La bruja entonces rugió con ferocidad. Se abalanzó contra la inconsciente Guadalupe. Los hombres, sin pensar más, dispararon a esa criatura, que con agilidad inhumana esquivaba las balas, deformando su cuerpo, dislocando sus extremidades hasta llegar a su presa. Tomando su brazo y sosteniéndolo en su lugar, colocó una pierna por debajo de la axila y tiró con fuerza, arrancando el brazo sin dificultad y arrojándolo a los hombres. Guadalupe soltó un grito agónico. Tomó del cuello a Guadalupe y la usó de escudo humano. En respuesta detuvieron los disparos. Expectantes de la situación, la errante arrancó el brazo que le quedaba a Guadalupe y lo mordió, devorando la carne con alegría y alegoría. Bonnie no podía aguantar más el horrido espectáculo, pero no sabía qué hacer. Entonces, en ese momento, escuchó un aleteo. Una pluma flotaba enfrente de él y una voz cálida, capaz de eliminar toda duda, se hizo presente diciendo: Bonifacio, te entrego mi poder y protege a mi rebaño. El joven sacerdote actuó sin darse cuenta, tomando el crucifijo que tenía amarrado en su mano, abalanzándose sobre la errante y colocándole el rosario sobre su cuello. Apoyando la cruz sobre la frente de la bruja, comenzó a rezar. La madera sobre la piel de la errante empezó a emanar vapor, muestra de que ésta quemaba el ente dentro de la bruja. El padre comenzó a repetir oraciones, a implorar la presencia de Dios en el lugar, exigirle al demonio de dejar en paz el cuerpo. Del interior de la errante salían gritos agónicos. La voz gruesa, profunda y gutural del demonio se volvía más lejana cada que el padre le exigía salir del cuerpo, volviendo el grito más agudo cada vez, hasta que el grito se volvió femenino y el cuerpo cayó sin resistencia sobre el suelo, quedando el rosario rodeando su cuello y una marca de la cruz sobre su frente. El padre vio a los hombres que lo acompañaban y les dijo que todo había terminado. Tomó el cuerpo de la errante en brazos y la alzó. ¿A dónde la lleva, padre?, preguntó temeroso uno de los hombres. A la iglesia. Tengo que inspeccionar el hecho, y una vez que despierte la mujer, debe ser interrogada. ¿Qué hacemos con el cuerpo de Guadalupe?, preguntó este hombre nervioso. Llévenlo con su esposo, que viva su luto. Después, merece un entierro digno. ¿Y al bebé?, volvió a preguntar. Una vez que tenga la errante cautiva, vendré a purificar el lugar y podremos llevarnos al bebé. Que nadie toque nada de esta sala. Todo lo demás, quémenlo. Esa noche la mina se iluminó. Los hombres que acompañaban al padre fueron por todos los túneles encontrando objetos que involucraban a lo maligno y lo bañaron de gasolina, purificando la mina. La casa de la errante, al igual que sus pertenencias, ardieron en llamas furiosas. En la casa de Guadalupe se hizo una hoguera donde ardían objetos que la errante le dio. Los objetos que involucraban al demonio ardieron por igual. El padre, cargando en brazos a la mujer, entró por la iglesia, pasando por el pasillo principal. Al llegar al frente del altar, hizo una oración, pidiendo guía a sus próximos actos. Nunca creyó necesitar más de su maestro que ese día.
Perdido en sus pensamientos, esperó unos segundos en silencio, viendo la cruz de la iglesia, escuchando el silencio en busca de alguna respuesta. Pero el silencio reinó y atosigó la mente del padre, haciéndolo dudar si debía darle muerte a la mujer o intentar ayudarla. Un ruido en el fondo de la iglesia lo sacó de sus pensamientos y, como si fuera su respuesta, salió el diácono Ignacio de las sombras y temoroso preguntó: «Padre, ¿estás seguro que debemos confinarla en este cuarto?». El padre dudó en contestar, pero tomó esta pregunta como una prueba de su fe, así que contestó con convicción: «Dios es luz, y nuestra hermana perdió esa luz y se dejó guiar por un farol». Un suspiro profundo salió de su boca y se llenó de fuerza, librándose de las dudas. «Ayudemos a nuestra hermana a encontrar el camino de vuelta». Ignacio afirmó con la cabeza, con fe renovada, guiando al padre por los pasillos detrás de la iglesia, dejando atrás algunos cuartos. Entonces el padre habló, mitigando el silencio y acompañando el ruido de sus pisadas. «El convento de San Agustín fue erigido detrás de la iglesia de San Bernardo para dar asilo a los fieles de la iglesia y brindar apoyo a cualquiera que lo necesite». Aunque dudó en seguir hablando por un momento, pero concluyó: «Se cuenta que en las habitaciones traseras, las que están más alejadas del convento, se usaron para ayudar a personas que cayeron en el mismo mal que esta mujer. Se cuenta que mientras estas personas se iban recuperando, las iban cambiando de habitación, haciendo alusión a que cada vez estaban más cerca de Dios». «¿Usted cree en esas leyendas, padre?», preguntó curioso el diácono. «Solo sé que Dios y nuestra fe pueden salvar a esta mujer», contestó firme el padre. Ingresaron a la última habitación del convento, un lugar oscuro, iluminado solo por velas, sin una sola abertura al mundo exterior, pintada de blanco percudido por el tiempo, mostrando zonas mohosas. Una cama en una esquina, su cabezal y los postes de las piernas rotos, arrancado de sus bases. La cama se mantenía en pie solo por el orgullo con el que el carpintero la hizo. En el centro de la habitación había una silla de madera gruesa que en el posabrazos decía: «En nombre de Dios». La espalda de la silla tenía otra leyenda: «Que su alma se purifique». El final de los posabrazos tenía varios arañazos. Las patas de la silla rezaban: «Que Dios te guíe». El padre y el diácono comenzaron a sujetar las extremidades de la mujer, pasando las correas de cuero que estaban sujetas a la silla, privando de movimiento los brazos y piernas, dejando su cabeza colgando por la gravedad. Una vez que terminaron de amarrarla, un leve sonido apareció en el ambiente. Ignacio lo escuchó y advirtió al padre: «¿Escucha eso? Suena como cuando pones carne en el asador».